¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad en este video vamos a ver lo que es una función cuadrática. Entonces, este es el primer video que he sacado de lo que es una función cuadrática. En el segundo video vamos a ver ya ejercicios aplicando primero unos conceptos, un poco de teoría. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí como título función cuadrática. Dice, es una función polinómica de segundo grado, es decir, tiene la forma de la siguiente manera, se lee de la siguiente manera: f de x es igual a a por x al cuadrado más b por x más c, donde estos valorcitos a, b y c se le llaman coeficientes y pertenecen a los números reales. Y también hay que tener en cuenta que para que sea una función cuadrática, el coeficiente a tiene que ser diferente a cero. Porque si fuese cero, si nosotros reemplazamos aquí, si a es cero, te va a quedar 0 por x al cuadrado, te va a dar 0. Porque todo número multiplicado por 0 es 0. Y ya no nos va a quedar una función cuadrática, quedaría b por x más c. Por eso, digamos, es un requisito que a tiene que ser diferente a 0. Ahora hay que tener, esta es la forma general, cómo se expresa una función cuadrática. ¿Ya? Entonces la variable aquí es x. Su mayor exponente es 2, por eso es cuadrática. También hay que tener en cuenta que aquí se lee f de x. Ahí también se puede escribir de la siguiente manera. Se puede poner, en vez de f de x, se puede poner y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Ya? También tenemos que la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. Las parábolas tienen forma de una, como especie de una U abierta hacia arriba, si el coeficiente A es mayor a cero. ¿Ya? Entonces, si el coeficiente A, este numerito A, es mayor a cero, que quiere decir que es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Si A es menor a cero, o sea, negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de una parábola. La parábola, esta es la parábola, la gráfica, y esta parábola sale de la siguiente función cuadrática, que en este caso es y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Ya es un ejemplo este. Entonces miren, como la parábola se abre hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente a es mayor a cero, o sea, es positivo. Por eso se abre hacia arriba. Ahora, hay que tener en cuenta que este es el plano cartesiano. En la parte vertical van las y en la parte horizontal van las x. A las y les llamamos ordenadas y a las x les llamamos abscisas. ¿Ya? Entonces, esta es una parábola, la que está de línea color azul es una parábola. Una parábola tiene un vértice. En este caso, el vértice es este que está aquí. Y el vértice está formado por este par ordenado. B es vértice, para indicar que es el vértice. Está formado por el siguiente par ordenado, x, y. Primero van las x en todo par ordenado, de ahí las y. ¿Ya? También hay que tener en cuenta que una parábola lleva un eje de simetría. Esta línea que está de color rojo es un eje de simetría y quiere decir que el eje de simetría parte a la parábola, a toda esta parábola, en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de aquí, del eje de simetría hacia la izquierda, hasta aquí, hasta la derecha, esto de aquí tiene la misma medida que esta parte de acá, de la izquierda. ¿Ya? Por eso se llama eje de simetría. Son simétricas estas dos partes. Bien, entonces ahora pasamos al vértice de una parábola. El vértice de una parábola lo expresamos como v, abrimos paréntesis, y sería el par ordenado x, y, cerramos paréntesis. ¿Ya? Este lo identificamos como el vértice de una parábola. Ahora, se determina por las siguientes fórmulas. Para encontrar los valores de x y y, tenemos que aplicar las siguientes formulitas. Entonces, miren, aquí nosotros vemos que x, en este caso,
X es el valor de las abscisas. Para encontrar el vértice tenemos que aplicar esta fórmula. X va a ser igual a menos B sobre el doble de A. Y Y, la ordenada Y va a ser igual a 4AC por B al cuadrado, todo eso dividido sobre 4A. Acordémonos que estas letras A, B y C son los coeficientes de esta función cuadrática, ¿ya? Son los coeficientes. Conociendo estos valores, estos números, en este caso son letras, pero cuando ya veamos un ejercicio, estos van a ser numeritos, ¿ya? Reemplazamos aquí en esta fórmula, los identificamos, cuál es A, cuál es B y cuál es C, los reemplazamos y encontramos el vértice de una parábola. Bien, entonces, ¿qué más te dice? Donde X, o sea, una vez encontrado aquí este valor de X, este va a ser el eje de simetría, ¿ya? O sea, este de aquí, en este caso. Bien. Ahora, intersecciones con los ejes. Este es el vértice, ¿ya? Y las intersecciones con los ejes sería dos intersecciones aquí, por ejemplo. Intersecciones, pueden haber más intersecciones, pero con los ejes tenemos el eje de las X, de las abscisas. Aquí hay una intersección, otra intersección. Y el eje de las ordenadas, la Y, aquí hay otra intersección. Entonces, estos puntos que están aquí, este punto y este punto hay que encontrarlos. ¿Ya? Hay que encontrarlos. Entonces dice intersecciones con los ejes. Para encontrar la intersección con el eje Y, o sea, con el eje Y, por ejemplo, aquí en este punto, dice, tenemos que igualar X es igual a 0. Luego resolver la ecuación que nos queda. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que igualar X es igual a 0 y resolver la ecuación que nos queda. Esto lo vamos a ver con un ejemplo numérico en el siguiente video. Ahora, para encontrar la intersección con el eje X, ahora para encontrar con este eje, estas intersecciones, para encontrar, tenemos que igualar Y igual a 0, luego resolver la ecuación que nos queda. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir aquí, para encontrar las intersecciones con los ejes, ¿cuántos ejes hay aquí? Hay dos ejes, el eje de las X o abscisas y el eje de las ordenadas o las Y. ¿Ya? Hay dos ejes aquí. Entonces, para encontrar esos ejes, las intersecciones de esos ejes, para encontrar las intersecciones, por ejemplo, aquí hay una intersección en el eje Y y aquí hay dos intersecciones en el eje X. Para encontrar esos valores de aquí también hay pares ordenados, que eso lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces, lo que tenemos que encontrar, por ejemplo, aquí te dice, para encontrar la intersección con el eje Y, tenemos que igualar que X es igual a 0. O sea, por ejemplo, si X es igual a 0 aquí, ahí vamos a desarrollar una ecuación, ¿no? Y nos va a quedar un valor. Por ejemplo, para encontrar la intersección con el eje X, o sea, para encontrar las intersecciones con el eje X, aquí, por ejemplo, aquí y aquí, tenemos que Y igualarla a 0, o sea, Y es igual a 0 aquí. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar 0 es igual a A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Ya? Entonces, miren, y resolver la ecuación que nos queda. Para ese caso, si nosotros aquí igualamos que Y es igual a 0, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una ecuación. Nos va a quedar 0 es igual a A por X al cuadrado más B por X más C. Entonces, para eso hay que tener en cuenta, para poder encontrar el valor de X, de la variable X, tenemos que aplicar la forma general de una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿para qué eso? Para saber si tiene raíces reales, si son una o dos raíces. O sea, para ver si encontramos si X tiene dos valores, ¿no? A eso se refiere. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? Esta es la forma general para encontrar el valor de X. ¿Ya? Entonces, pero para esto hay que tener en cuenta primero, antes de aplicar esta forma general,
ya donde factorizamos y encontramos los valores de x, las raíces, primero aplicamos el discriminante, ¿ya? Y el discriminante está dado de la siguiente manera. Discriminante va a ser igual a b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿ya? Entonces, y hay que tener en cuenta aquí también que si el discriminante nosotros a la hora de reemplazar estos valores de reemplazar b, a y c, porque van a ser números, si nos da el discriminante mayor a 0, o sea, si nos da un número positivo, si es mayor a 0, nos da un número positivo. Si es que nos da un número positivo, entonces tiene dos soluciones reales. En este caso, ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, aquí, miren. Aquí tiene dos soluciones, porque aquí hay una intersección y aquí hay otra intersección. Y aquí en este ejemplo yo lo he puesto, miren. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si el discriminante a la hora de encontrar esto me da es mayor a 0, ¿qué quiere decir mayor a 0? Que es positivo, entonces tiene dos soluciones reales. Se va a cortar, en el eje X en dos puntos. En el eje X en dos puntos, o sea, aquí y aquí. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces toca en dos puntos diferentes. Toca aquí y aquí. Estamos hablando en el eje X. ¿Ya? Ahora, si el discriminante es igual a 0, o sea, si nos sale un valor a 0 a la hora de reemplazar los valores aquí, tiene una sola solución. ¿Y dónde va a ser esa solución? Va a partir justamente en el punto donde se cortan estos, donde se corta Y y donde corta X. O sea, de 0 aquí ve. Se abre así, así. Puede abrirse hacia abajo también, pero parte de aquí, de este punto. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, si el discriminante es igual a 0, tiene una única solución. O sea, se corta en un solo punto. Toca una sola vez. O sea, parte de aquí, desde 0. ¿Bien? Ahora, si el discriminante es menor a 0, no tiene soluciones reales. O sea, no va a tocar al eje X en ninguna parte. Puede tocar acá arriba, pero no lo va a tocar al eje X. ¿Ya? No toca al eje X, aquí te lo dice. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir esto para aclarar. Entonces, para encontrar las intersecciones con los ejes, o sea, estos son los ejes, miren. Aquí, esto es el eje X y el eje Y. Las intersecciones son, por ejemplo, este punto de aquí, este de acá y este de acá. Ya, entonces, para encontrar esas intersecciones, estas coordenadas para encontrar, entonces nosotros, primero dice, para encontrar la intersección con el eje Y, o sea, para encontrar esta intersección en este punto, por ejemplo, en este, entonces nosotros tenemos que X es igualarla a 0. O sea, si esta es la ecuación, la función, disculpen, si esta es la función cuadrática, entonces X tenemos que igualarla a 0. Entonces, si X vale 0, todo esto se va a 0 y nos va a quedar nomás este coeficiente C, que es el término independiente. Entonces, Y es igual a C, ¿no? Eso lo vamos a ver con una parte ya cuando son números, ya cuando es una función cuadrática con números. ¿Ya? Entonces, igualamos X igual a 0 y resolvemos la ecuación que nos queda. Ese es por el lado del eje Y. Ahora, para encontrar la intersección con el eje X, tenemos que Y igualarla a 0. Luego resolver la ecuación que nos queda. Entonces, si nosotros igualamos Y a 0, por ejemplo, miren aquí, si Y es igual a 0, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 0, va a ser igual a A por X al cuadrado, más B por X más C. Nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Entonces, para desarrollar esa ecuación de segundo grado, o sea, para encontrar los valores de X, tenemos que aplicar la fórmula general, que es esta que está aquí, ¿ve? ¿Ya? Para saber si tiene raíces reales y si son una raíz o son dos raíces. Para eso aplicamos esta fórmula general. Pero antes de aplicar esta fórmula general, primero tenemos que ver el discriminante. Y el discriminante está dado por esta expresión. D, que significa discriminante, va a ser igual a b al cuadrado
menos 4 por A por C, que es esta partecita. Si nosotros nos damos cuenta, es todo lo que está dentro de la raíz. Ese es el discriminante. Entonces, vemos aquí, ¿no? Esto ya se supone que estos son números, ya cuando entremos a un ejercicio, estos son números. Ahora, si estos a la hora de reemplazar esos números, el discriminante, o sea, D, nos sale mayor a 0, por ejemplo, si nos sale 150 o 90, o que sea mayor a 0, o sea positivo, va a tener dos soluciones reales. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la hora de reemplazar aquí nos va a dar dos soluciones, ¿ya? Entonces va a tener dos soluciones reales. ¿Y qué quiere? ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿en qué puntos va a cortar la parábola al eje X? Lo va a cortar en dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos soluciones reales. Quiere decir que, por ejemplo, lo va a cortar en este punto y en este otro punto. Al eje X. Al eje X, ¿ya? Aquí te dice, toca en dos puntos diferentes, ¿ya? Eso ocurre si el discriminante es mayor a 0, ¿ya? Tiene dos soluciones reales. Si es mayor a 0, ya reemplazamos aquí y aquí nos van a salir las soluciones. Las dos raíces nos van a salir aquí. Cuando x vale tanto y cuando x1 vale tanto y cuando x2 vale tanto. Entonces aquí va a haber, va a cortar al eje x en dos puntos diferentes. La parábola va a cortar al eje x en dos puntos diferentes. Ahora, ¿qué ocurre si el discriminante es igual a 0? Entonces, si el discriminante, o sea, a la hora de reemplazar los valores aquí, me sale 0, tiene una sola solución, porque a la hora de reemplazar los valores aquí en esta ecuación de la fórmula general, nos va a dar una sola solución, es decir, x va a tener un solo valor. Entonces, en ese caso, la parábola va a pasar por del punto 0, aquí va a pasar, toca una sola vez, no, ya no va a tocar dos veces, sino una sola vez va a tocar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y parte desde aquí, desde el punto 0, donde está el 0 aquí, ¿ya? Parte una vez. Ahora, si el discriminante es menor a 0, o sea, es un número negativo, no tiene soluciones reales. Entonces, ¿qué quiere decir que no tiene soluciones reales? Que la parábola, esta parábola, no va a cortar para nada al punto X. No lo va a coger, no lo va a tocar. ¿Ya? No toca al eje X. Tocará acá más arriba, ¿ya? No lo va a tocar. O puede tocar hacia abajo, pero no toca al eje X. ¿Ya? Entonces, alumnos, de esta manera, en este video lo que he hecho es una especie de introducción para tener unos conceptos claros de lo que es una función cuadrática. En el siguiente video yo ya desarrollaré puros ejercicios ya teniendo en cuenta estas, digamos, estas propiedades, estos conceptos bien claros para poder desarrollar los ejercicios que en el siguiente video voy a realizar. Muy bien, alumnos, entonces ahí nos quedamos.